La mañana de su 50º cumpleaños, Danielle Colby se sentó sola dentro de un automóvil y grabó un video que inmediatamente llamó la atención de miles de personas en línea. El mensaje duró solo 11 segundos, pero el peso detrás de esas palabras llevaba el dolor de 15 años que poco a poco habían remodelado su vida. Mirando a la cámara, admitió que todo a su alrededor parecía haberse desmoronado. Para muchas personas, cumplir 50 años. Se supone que es el comienzo de un nuevo capítulo, pero para Danielle se sentía como si estuviera entre las ruinas de todo lo que había pasado años construyendo. Lo que hizo que aquel momento fuera tan desgarrador no fue simplemente lo que dijo, sino todo lo que había sucedido antes de que lo dijera. El público vio a una personalidad televisiva, una exitosa empresaria y un rostro familiar de una de las series más reconocibles de la televisión por cable. Lo que no vieron fueron los sacrificios personales, las pérdidas emocionales, las relaciones fallidas, los problemas de salud y los años que pasaron cargando cargas que rara vez aparecían en la pantalla. Cuando llegó a ese importante cumpleaños, el costo de presentarse constantemente ante todos los demás se había vuelto imposible de ignorar. Mucho antes de que las audiencias televisivas supieran su nombre, Danielle Colby ya había vivido varias vidas diferentes. Creció en Davenport, Iowa, dentro de un estricto hogar de testigos de Jehová, donde las expectativas estaban claramente definidas y la libertad personal a menudo estaba en segundo lugar después de la obediencia. El entorno le dio estructura, pero también la dejó anhelando una vida que pareciera más grande, más creativa y más auténticamente suya. Con el tiempo, se alejó de la fe y eligió un camino incierto pero innegablemente suyo. Su viaje la llevó a Chicago, donde descubrió un mundo completamente diferente al que había conocido cuando era niña. Allí se involucró en el roller derby, se unió a un equipo llamado Big Mouth Mickeys y se lanzó al deporte con la misma determinación que más tarde aportaría a todos los demás capítulos de su vida. Durante 3 años, compitió agresivamente abrazando la intensidad física y emocional del deporte. Pero las lesiones se acumularon y finalmente su cuerpo la obligó a alejarse de algo que amaba. A veces los momentos que cambian una vida llegan sin previo aviso. Para Danielle, ese momento llegó cuando asistió a una actuación burlesca con la comediante Margaret Cho junto al legendario artista Satan's Angel. Sentada entre el público, sintió que algo se despertaba en su interior, una sensación de posibilidad que nunca antes había experimentado. No era simplemente entretenimiento lo que estaba viendo. Fue autoexpresión, confianza, creatividad y libertad, todo ello unido en una actuación inolvidable. Esa noche plantó una semilla que eventualmente crecería hasta convertirse en una identidad completamente nueva. Al regresar a Quad Cities, Danielle creó su propio grupo burlesco llamado Burlesque Le Moustache, reuniendo a un grupo de mujeres que compartían su pasión por la interpretación y la expresión artística. Bajo el nombre artístico de Dani Diesel, desarrolló una reputación que se extendió mucho más allá de su comunidad local. Ella no estaba tratando de hacerse famosa. Estaba construyendo un lugar donde finalmente podría convertirse en ella misma. Al mismo tiempo, abrió una boutique de ropa vintage llamada 4 Miles 2 Memphis, operando primero en Iowa y luego expandiéndose al vecindario Wicker Park de Chicago. El negocio reflejaba su amor por la historia, la moda y los tesoros olvidados. Cada artículo que vendía contenía una historia, y cada cliente que cruzaba la puerta entraba en un mundo que ella había creado cuidadosamente. Sin embargo, construir ese sueño requirió trabajo interminable, riesgos financieros y sacrificio personal. Todo esto sucedió mientras Danielle criaba a 2 hijos y atravesaba las complicadas realidades de la edad adulta. Experimentó matrimonios que comenzaron con esperanza, pero que finalmente terminaron en desamor. Mantuvo un equilibrio entre la maternidad, la propiedad de un negocio, las actividades artísticas y la incertidumbre financiera, asumiendo a menudo responsabilidades que habrían abrumado a muchas personas. A pesar de todo, siguió avanzando porque detenerse simplemente no era una opción. Finalmente, la boutique cerró uniéndose a la larga lista de cosas que Danielle había trabajado duro para construir solo para ver desaparecer. Sin embargo, una cosa se negó a morir.
lo burlesco permaneció. A través de cada revés, cada decepción y cada pérdida personal, su conexión con el desempeño sobrevivió. Se convirtió en una de las pocas constantes en una vida que a menudo parecía definida por el cambio. Cuando Mike Wolf entró en su historia de manera significativa, Danielle ya tenía toda una vida de experiencias detrás de ella. Su primer encuentro había tenido lugar años antes en un mercadillo donde Mike compró una lámpara que ella había estado considerando. Fue un pequeño momento que fácilmente podría haberse olvidado, pero se convirtió en el comienzo de una amistad que eventualmente cambiaría la vida de ambos. Lo que comenzó como un breve intercambio se convirtió en años de confianza, colaboración y respeto mutuo. Cuando Mike le ofreció un trabajo ayudando a gestionar arqueología antigua, Danielle no aprovechó la oportunidad de inmediato. Ella ya tenía sus propias ambiciones y proyectos creativos. Pero después de pasar años ayudándolo a construir el negocio, ella se convirtió en una de las personas más importantes en su vida profesional. Mucho antes de que llegaran las cámaras, ella ya estaba ayudando a sentar las bases de lo que eventualmente se convertiría en American Pickers. Cuando el programa se estrenó en enero de 2010, pocas personas podrían haber predicho el éxito que tendría. Atrayendo a casi 4 millones de espectadores casi de inmediato, pasó de ser un concepto simple a un fenómeno cultural. El público conoció a Danielle como la gerente de oficina tatuada que rastreaba los clientes potenciales, manejaba la logística y mantenía la operación en funcionamiento mientras los recolectores viajaban por el país. Sin embargo, los espectadores rápidamente se dieron cuenta de que ella era mucho más que un personaje secundario. Con el paso de los años, su papel se amplió significativamente. Ella fue más allá de la oficina y se convirtió en una parte integral de la propia narración. Al llevar a la pantalla su pasión por la moda vintage, la historia burlesca y los tesoros culturales pasados por alto, ayudó a crear momentos que le dieron al programa una personalidad única. Los fanáticos se conectaron con su autenticidad porque nunca se sintió fabricada o escrita. Fuera de la televisión continuó construyendo una vida que existía independientemente del éxito del programa. Actuó como Danny Diesel, amplió sus proyectos creativos y desarrolló seguidores leales de personas que la admiraban por razones que no tenían nada que ver con American Pickers. Su identidad le pertenecía a ella, no a una cadena de televisión. Esa independencia se volvió cada vez más importante a medida que el programa entró en uno de los periodos más difíciles de su historia. Al principio había 3 figuras centrales: Mike Wolf, Danielle Colby y Frank Fritz. Juntos formaron una dinámica que parecía genuina e imperfecta y con la que se podía identificarse. La presencia de Frank le dio al programa gran parte de su humor y encanto, creando una energía impulsada por la amistad que el público aceptó de inmediato. Durante años el trío pareció inseparable. Luego, lentamente, casi sin previo aviso, esos cimientos comenzaron a desmoronarse. Las relaciones que habían sobrevivido a innumerables viajes por carretera, acuerdos comerciales y años de producción televisiva se volvieron tensas. Lo que hizo que la situación fuera especialmente dolorosa fue que nunca hubo un momento claro en el que todo se desmoronara. En cambio, la distancia creció gradualmente hasta que un día la gente se dio cuenta de que las cosas ya no eran iguales. La salida de Frank Fritz del espectáculo llegó rodeada de silencio y confusión. Una temporada estuvo allí y de repente desapareció. Los fanáticos esperaron explicaciones que nunca llegaron del todo. Los rumores se extendieron, las preguntas se multiplicaron y las especulaciones llenaron el vacío dejado por la falta de respuestas claras. Cuando Frank finalmente habló públicamente su versión de los hechos, pintó un cuadro doloroso. Afirmó que la comunicación entre él y Mike se había roto mucho antes de que los espectadores supieran que había un problema. Sugirió que se habían tomado decisiones sin él y que se sintió aislado durante algunos de los períodos más difíciles de su vida. La entrevista sorprendió a los fanáticos porque desafió todo lo que creían saber sobre la amistad en el corazón del programa. Danielle optó por no permanecer en completo silencio. Públicamente expresó su apoyo a Mike describiéndolo como su mejor amigo y una figura de hermano que había sido parte de su vida durante años.
Al mismo tiempo reconoció las dificultades de Frank y expresó su esperanza de que recibiera la ayuda que necesitaba. Sus comentarios revelaron cuán emocionalmente complicada se había vuelto la situación, porque la lealtad y la compasión rara vez encajan en categorías simples. Los años que siguieron no hicieron más que profundizar la tragedia. Frank luchó contra serios problemas de salud, incluido un derrame cerebral devastador que cambió drásticamente su vida. Alguna vez conocido por su humor y personalidad descomunal, de repente enfrentó obstáculos que ninguna determinación podría superar fácilmente. El hombre que los espectadores habían visto durante años, ahora estaba librando batallas mucho más importantes que la televisión. Cuando Frank sufrió su derrame cerebral, las heridas emocionales entre las personas involucradas se volvieron aún más difíciles de superar. Surgieron diferentes relatos, surgieron diferentes recuerdos y diferentes versiones de la misma historia, continuaron existiendo una al lado de la otra. No había villanos fáciles ni héroes simples. Solo había personas que cargaban con años de dolor no resuelto. Frank pasó sus últimos años lidiando con las consecuencias de su crisis de salud, dependiendo en gran medida de cuidadores y amigos cercanos. La comunicación se volvió difícil. La independencia se volvió limitada. La libertad que alguna vez definió su vida se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por desafíos diarios que la mayoría de los espectadores nunca entendieron del todo. Cuando Frank Fritz falleció el 30 de septiembre de 2024, a la edad de 60 años, marcó el final de un capítulo que había marcado la vida de todos los involucrados. Mike Wolf compartió la noticia públicamente, reflexionando sobre una amistad que había durado más de media vida. La declaración llevaba el peso de recuerdos compartidos, conversaciones inconclusas y emociones que nunca podrán resolverse por completo una vez que alguien se ha ido. Para Daniel, la pérdida se sumó a años de luchas personales, cambios profesionales y agotamiento emocional. Cuando se sentó en ese auto en su 50º cumpleaños, no estaba afligida por nada. Estaba de luto por muchas cosas a la vez: amistades perdidas, oportunidades perdidas, relaciones fallidas, negocios desaparecidos, identidades cambiantes y la comprensión de que el tiempo avanza independientemente de que las personas estén preparadas para ello o no. Por eso esos 11 segundos me parecieron tan poderosos. No fueron simplemente un reflejo de cumpleaños. Eran la voz de alguien que recuerda 15 años de sacrificio y se pregunta qué queda después de haber regalado tanto. Sin embargo, incluso en esa tristeza, también había algo más presente: la supervivencia. Porque a pesar de todo lo que había perdido Daniel Colby, todavía estaba allí, todavía de pie, todavía contando su historia incluso cuando le dolía contarla. Daniel publicó su propio tributo. Dijo que extrañaría su risa, su amor por los tatuajes, sus colecciones y los momentos en los que bajaba la guardia y se mostraba vulnerable con ella. Ella lo llamó su perro de carretera y le dijo que descansara en paz. Meses después, dijo que lo que más amaba era el tiempo que pasaba con él antes de que la adicción se apoderara de él. Después de eso dijo que fue muy difícil, pero nunca dejó de amar quién había sido él. Mientras todo eso ocurría en público, Daniel no había dicho nada sobre lo que le estaba sucediendo silenciosamente a su propio cuerpo, enfermo y todavía apareciendo. Durante la carrera de American Pickers, Daniel estaba lidiando con un problema médico que guardaba principalmente para ella misma. Comenzó como un dolor que intentó controlar en el set, sangrado irregular e incontrolable malestar físico constante que hacía que hacer su trabajo fuera más difícil de lo que cualquiera hubiera imaginado. Se lo había mencionado en privado a Leticia Klein, que tenía una relación con Mike en ese momento. Leticia la empujó a ver a un médico. Daniel encontró una ginecóloga, se hizo varios exámenes y recibió un diagnóstico que explicaba todo con lo que había estado viviendo. Tenía fibromas uterinos, crecimientos no cancerosos que se habían vuelto tan grandes y tan avanzados que ni siquiera era posible realizar una biopsia antes de la cirugía. Los fibromas tuvieron que salir, y debido a lo grave que se había vuelto la situación, su útero tuvo que salir con ellos. Sabía que no se encontraba bien durante unos 3 años antes de que alguien fuera de su círculo más cercano supiera algo al respecto. Los fibromas habían estado creciendo todo ese tiempo.
Antes de la cirugía, su médico le pidió que viniera a recibir infusiones de hierro 2 veces por semana, solo para estabilizarla lo suficiente para operar. En octubre de 2022, se sometió a una histerectomía total. Lo anunció públicamente. Publicado desde el hospital con una mascarilla quirúrgica sosteniendo una taza de café Dunkin', agradecido y exhausto al mismo tiempo. La recuperación fue peor de lo que admitió en la pantalla. Escribió en Patreon que había perdido por completo el deseo de trabajar, que era un momento emocionalmente agotador, y que su cuerpo no cooperaba con el ritmo que quería mantener. Un año después, ella todavía lo describía escribiendo que había habido tristeza durante todo el año posterior a la histerectomía, que se había apoyado en amigos para salir adelante. La biopsia resultó limpia sin cáncer. Regresó al espectáculo como si nada de eso hubiera pasado. Luego, en diciembre de 2023, el dolor volvió esta vez diferente. Lo describió como un dolor increíble en la cara, la mandíbula, la oreja, el cuello, el brazo y la mano del lado derecho. El diagnóstico fue un caso grave de neuralgia del trigémino, una afección que envía ondas eléctricas de dolor a través de la cara provocadas por algo tan pequeño como cepillarse los dientes o maquillarse. Y un tumor en su cara fue la causa. Anunció la cirugía el mismo día que la tuvo. Días después publicó que el dolor en todo su cuerpo que le impedía hacer tantas cosas casi había desaparecido hasta un 2 o 10% de lo que había sido. Se recuperó de nuevo, regresó, y no dijo nada sobre lo cerca que se habían estado acercando los bordes. Por primera vez en 2 años, su cuerpo volvía a ser suyo. Lo que no sabía era que la peor semana de su vida estaba por comenzar. Casado el lunes, de duelo el viernes. Daniel y Jeremy Shush se conocían desde hacía 10 años antes de casarse. Había estado allí durante los fibromas, la cirugía, el dolor firme, y sin buscar crédito por ello. La boda tuvo lugar en febrero de 2024 en Puerto Rico, la isla donde ambos habían establecido su hogar. La ceremonia se llevó a cabo al borde de una montaña. Llevaba un vestido azul claro sin espalda con un ramo de colores salvajes y un tocado intrincado. Jeremy vestía un traje azul más oscuro. Después de todo, las cirugías, el dolor, los años de construir algo de la nada, esa semana finalmente era solo suya. Ella escribió sobre ello después. En palabras que no parecían las de alguien representando la felicidad, escribió que de pie en el borde de esa montaña rodeada de las personas que amaba, era más feliz que nunca en su vida. Esa misma semana estuvo llena de momentos que no podía explicar, pequeñas cosas que seguían sucediendo. Una calidez que no podía explicar, como si hubiera alguien presente que no estaba en la habitación. Ese alguien fuera Papa John Shook, el padre de Jeremy. No había podido viajar. Estaba a miles de kilómetros de distancia, tratando de sanar. Y así pasó la semana de la boda sin él allí. Pero Daniel dijo que lo sentía allí de todos modos, en las puestas de sol, en los momentos de calidez, en la textura de las cosas, que no podía explicar del todo. Durante más de 40 años, John Shook había interpretado a Papá Noel para los niños de su comunidad. Murió de cáncer el 19 de febrero de 2024, a los 70 años, apenas 5 días después de la boda. Los recién casados volaron desde Puerto Rico a Kansas City antes de que terminara el día. Daniel lo anunció públicamente un martes con una foto de ella y Jeremy sentados en un porche con sus padres. Papá John estaba junto a ellos con su pequeño perro en brazos. Nadie en esa foto sabía que sería la última. Su homenaje a él fue largo. Ella describió la primera vez que lo conoció. En un hangar de aviones había convertido el Polo Norte para un niño con una enfermedad terminal. Lo había hecho para darle a ese niño una verdadera Navidad. Ella dijo que él era ese tipo de persona, alguien que aprovechaba las ocasiones especiales no para sí mismo, sino para dar algo a quien más lo necesitaba. Ella escribió que le había tomado años abrirse completamente a él, y que algunos de sus recuerdos más hermosos fueron los que ella creó una vez que ella lo hizo. Ella escribió que había sido doloroso seguir adelante con la boda sabiendo que él no se encontraba lo suficientemente bien para estar allí. Ella y Jeremy habían llorado por eso más de una vez durante la semana, y sin embargo todo a su alrededor
Estaba lleno de momentos que se sentían propios de él. Terminó el homenaje diciéndole que descansara. Jeremy publicó por separado. Compartió una foto de su infancia cuando era un niño pequeño con una chaqueta roja parado en el patio delantero, con una versión mucho más joven de su padre. Escribió que John Shook era el mejor padre que podría haber pedido y que estaba desconsolado. En los comentarios agregó que estaba agradecido de tener a la mejor esposa a su lado durante todo esto. Daniel respondió a su comentario. Le dolía el corazón por él y su familia escribió. Papa John le había enseñado a ser útil a dejar espacio para los demás. Dijo que lo sentía en todas partes, especialmente cuando estaba al lado de Jeremy. Había enterrado a su suegro. Se había casado con el hombre que amaba, y su cuerpo aún no había terminado con ella. Ella había sobrevivido a todo eso. Entonces, ¿por qué terminó sentada en un auto en su cumpleaños número 50, diciéndoles a extraños que no sabía lo que vendría después, 50 y de vuelta a cero? El 3 de diciembre de 2025 fue el cumpleaños número 50 de Daniel. Filmó un blog del día, un desayuno con Jeremy, algunos regalos, nada preparado ni elaborado. Luego, a mitad del video, les contó a sus seguidores algo que acababa de descubrir ella misma. Los recolectores americanos estaban acabados. Lo dijo claramente sentada en el auto con Jeremy. Ella no sabía lo que iba a pasar. No sabía cómo iba a hacer que las cosas funcionaran financieramente. Acababa de cumplir 50 años y se lo decía a la cámara de su teléfono en un coche el día de su cumpleaños porque no había nadie en la cadena llamando para decírselo. Había pasado 15 años en el programa. Habían sido sus ingresos, su estructura, lo que daba forma a todo lo demás. Y ahora ya no estaba. Sin American Pickers no tenía ingresos estables. Tenía un museo que acababa de abrir, el Museo de Artes Eclesiásticas, en 322 Brady Street, en el centro de Davenport. Los artículos que había dentro eran una acumulación de más de 20 años de su colección personal. Su hijo Miles había ayudado a construir las contrahuellas. Su hija Memphis había pintado. Jeremy había construido el espacio con ellos. La estrella internacional del burlesque Minnie Tonka voló desde Nueva York para enseñar en la inauguración. Era la única institución de este tipo que quedaba en los Estados Unidos. El Museo del Salón de la Fama del Burlesco en Las Vegas cerró en julio de 2025, 4 meses antes del cumpleaños de Daniel. Ahora era la última guardiana de toda la historia de una forma de arte. Y ella estaba sentada en un auto sin saber cómo pagarlo. Pidió suerte a sus seguidores. El History Channel confirmó que los episodios existentes se emitirían hasta 2026 y que no había nuevos episodios en producción. Mike tuvo una nueva exposición individual llamada History's Greatest Picks con Mike Wolf, que se lanzará en febrero de 2026. El programa se estaba reestructurando en torno al nuevo proyecto de Mike, en lugar de cerrarlo por completo. 2 días después de la publicación de su cumpleaños, Mike la llamó y le recordó que el programa nunca terminaba por completo. Todavía estaban sucediendo cosas. Y su comentario se debió más a la pérdida de su sueldo que a cualquier anuncio oficial. Regresó a Instagram y regresó. Ella aclaró, pero ninguna aclaración cambió lo que mostraba ese video. Una mujer de 50 años sentada en un coche el día de su cumpleaños sin respuesta y sin que nadie la llamara. En ese segundo video habló sobre lo que realmente le habían enseñado 18 años con Mike, que puedes permanecer en conflicto con alguien sin destruir la relación, que la oposición y la colaboración pueden existir al mismo tiempo. Ella lo llamó uno de sus mejores amigos. Sus familias estaban demasiado entrelazadas, dijo, como para separarse por completo. El 31 de diciembre de 2025 actuó en el Teatro Adler de Davenport como Dani Diesel, la reina de Rust, presentando un espectáculo burlesco de Nochevieja para una multitud que vino específicamente para verla. Ella acababa de cumplir 50 años. El espectáculo El Otro había desaparecido. Y ella todavía tenía una multitud, 15 años. Y la llamada para decirle que todo había terminado
Llegó el día de su cumpleaños no antes. Entonces, ¿dónde está la línea entre la lealtad y el hábito? Y luego, 2 meses después de que terminó el programa, Mike lanzó su propio proyecto en solitario sin Danielle. Después de 18 años, ¿era ella su mejor amiga o su plan de respaldo? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.